El señor presidente. Profe, creo que no se lo escucha.
It seems to be preserved the reenacted whether it's true that there are typical Mm.
Hola, hola. Buenas tardes. No se escucha nada en la clase. No se ve, no se escucha. ¿Alguien sabe algo? Bueno, chicos, tranquilos ya, paren tanto silbar. Pero así será. Yo tengo que esperarte 7 vidas más. Me quedaré colgado de este sentimiento. Amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Sigo aquí muriendo por estar contigo.
Que tiene marido, sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más puedes? Que ha habido, te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que no quiero, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Se perdiste de vista, ahora con otro con quien más sigue la pista. Ay, algo que no me incita, da mucha vuelta parece motociclista. Y no le conecta corta, tengo este boli y no se deporta. Ya no va a ser que me importa, porque mi grupo la noche cambió su norte. Le caigo con mi flow bien caco, pues ponerte la salva, nada de taco, que vamos a bailar un rato. Le dice la turraca, rompe con el taca, taca, y salgo con la itaca, taca, repartiendo placa, 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 taca, taca, rompe con el taca, taca, y salgo con la itaca, taca, repartiendo placa, placa. Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, taca, 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 mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la placa, taca, yeah, fumando pa' de blona dentro del BM, ella me pone malvado, tiene un culo XL, el otro rapo siempre activo, puto para los billetes, y la mami hasta abajo la hacemos como se debe, en mi coro cero feca, la gatita prende y quema, destapamos otra champaña, y me pongo pa' la vuelta, estamos haciendo las misiones, yo rompiendo parizones, la turraca quiere que le den distinto, turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, le dicen la turraca, raca.
Eso que vos sentís chocando por tu cola, son víboras, son víboras. Ahora no chocamos, ahora la cosa sé que a vos mucho te va a gustar. Ahora los bomberos ya se ponen a quitar. Bailalo con locura, esto es la pura. Tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar si clavas tu mirada que me llena el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez piensas que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar.
Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras. La tarde sale, el cielo está gris, la noche parece sin ti. Callado en la playa, te llora. Rebota todo el orto, guacho, la mejor. Bajo para la vista con un termidor. La pibita me llaman, damos chelo. Me etiquete su burra, damos chelo. Me llega, te jaitea, damos chelo. Damos chelo. La pibita me llaman, damos chelo. Me etiquete su burra, damos chelo. Me llega, te jaitea, damos chelo. Damos chelo. Yeah, yeah. Y le dicen la turraca, te acomoda la butaca, te acomoda con el taca, te acomoda con la placa, te lo saca la turraca, te acomoda la butaca, te acomoda con el taca, te acomoda con la placa, dale, tiro, bájalo, súbelo, dale, lo que te casi, lo que yo te lo doy, dale, tiro, bájalo, súbelo, dale, lo que casi, lo que yo. Cada noche parece delito, ese día come ese culito, a tu novio le pinta el bonito. Contra el guacho, que baila en el Rayado ese. Científico, y la vuelta se me pega porque ella está puta, puta, ella se me pega y está puta. Puede pintar ser maravillosa, dame la conocí una carta golosa. Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con el altar. Dile tu novia se puso pegajosa, venime de ver que reclamo la cosa. Hago delivery de comuna, ladro que ladro, no tengo bozal. Manda mensaje que se quiere, Hola, buenas tardes. Me informan, por favor, si se escucha. Buenas tardes, profe, si se escucha. Buenas tardes, profe, si se escucha. Gracias. Yo les pido disculpas y le agradezco. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Les agradezco la paciencia. Me tuve que cambiar de máquina, así que bueno. Sin más preámbulos. Hola. Nos vamos a conectar para trabajar en el tema de hoy, ¿sí? Leonel, Javier, tengo 19 conectados. Déjenme ver a quién más tengo. Buenas tardes, María de Los Ángeles. 147 participantes.
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal, Leonel? Tengo entendido que vamos a trabajar hoy con lo que sería un poco la aplicación práctica de los temas que hemos estado viendo en nuestro encuentro pasado. Quiero recordarles que hemos estado trabajando en lo que era el contenido de la bolilla que hablaba del derecho administrativo y de sus, digamos, de su concepto, de la evolución que ha tenido, de los antecedentes en lo que es la Europa continental y los institutos actuales del derecho administrativo. Después hemos hablado de lo que eran las fuentes. Y dentro de fuentes hemos hablado de las fuentes generales del derecho administrativo que nutren a todas las ramas, tanto del derecho privado como del derecho público, lo que es la Constitución de la Nación y los tratados internacionales incorporados como letra constitucional. Y luego hemos hablado de la ley en sentido amplio para detenernos en lo que eran los reglamentos administrativos como una fuente particular del derecho administrativo, quizá una de las más importantes, como génesis normativa. Y hemos tocado también el tema de jurisprudencia, costumbre, doctrina, analogía y principios generales del derecho, ¿sí? Y hemos desarrollado los 4 tipos de reglamentos. El reglamento de ejecución, el reglamento autónomo, el reglamento de integración o delegado, y el de necesidad y urgencia. De quienes están participando activamente en este momento, me gustaría que me comenten, quienes hayan estado en la clase pasada, qué tema quieren que volvamos a tocar o podamos ahondar o repasar un poquito, ¿sí? De los que están y que puedo ver ahora: Gabriela, Santiago, Victoria, Grecia, Mario, Gloria, Javier, Leonel, alguno que me diga a ver qué tema quieren que volvamos a repasar o tocar, o alguna duda que haya quedado. Sí, Maribel. Hola. A ver, están subiendo varias consignas. La clase en teoría es hasta las 18 horas, pero si tenemos que extendernos, en la medida que el sistema lo permita, lo hacemos. Si hay algún tema que haya quedado pendiente, no tengo inconveniente en que armemos una clase adicional sobre el tema para no complicar la distribución temática de los otros docentes. Les preguntaba, por favor, qué tema quieren que retomemos. La clase anterior vimos sobre el Estado. Bien. Sí, eso es lo que es bolilla 1. A mí lo que me tocaría, digamos, trabajar hoy con ustedes es el tema más que nada de fuentes del derecho administrativo. Los trabajos prácticos son el tema de fuentes. El tema de fuentes que usted dice, sí, Matías. La idea de hablar de fuentes es justamente hablar de lo que es constitución, tratados, ley, jurisprudencia, doctrina, costumbres, pero fundamentalmente hablar de reglamentos.
Dice, la clase anterior vimos la unidad 1 con el profesor Puig. Sí, lo que es Estado, noción, Estado de Derecho y Estado de Bienestar, concepto, administración y gobierno, ¿sí? Formas de manifestación de la voluntad estatal. Dame un segundito, disculpa. Hola. Sí. Bueno. Perfecto, yo me quedo en clase. Ok, chao, gracias. Hola, sí. Ezequiel Torres, que había música, no sé si era fuera de mi casa o en el Zoom. Y debe ser en su casa, Ezequiel. Yo acá no tengo música. En particular, ¿qué es lo que quiere saber, Ezequiel? Sigamos con el tema fuentes, profe, lo que abarcaría la unidad 2. Bueno, sí. Gracias, Matías. Bien, para quienes dicen que han estado viendo más que nada lo que es concepto de Estado y eso, nosotros tenemos que entender que el derecho administrativo es un derecho estatutario. Es un derecho que delinea, que perfila el Estado y establece todo el régimen de prerrogativas, atribuciones y también deberes de los habitantes para con él. Es una rama y se distingue claramente de lo que es el derecho privado, porque es una rama del derecho público, tiene que ver con todo lo que hace a la cuestión publicista, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo que es el derecho público, hay un concepto jurídico indeterminado que se llama el bien común general, ¿sí? ¿Alguien puede darme una idea de lo que es el bien común general? ¿Alguien que se anime a hablar junto conmigo? ¿Vivir en armonía? Sí, pero no necesariamente vivir en la armonía puede llegar a tener repercusión en el ámbito público. El bienestar de la comunidad, sí, eso es una aproximación, Ignacio. A ver, ¿quién más? ¿Pueden habilitar el micrófono, por favor? Hay un distinguido doctrinario que definía el bien común como el bien de todos los todos que conforman el todo social. Suena como un juego de palabras, pero eso nos da una idea más cercana del concepto de bien común. Y acá donde entran en juego más que nada las prerrogativas estatales y conjugan con las garantías de los administrados. Me pasó esta mañana de tener que presentar por una cuestión particular una nota, una petición formal por ante un ministerio que ha sido reestructurado recientemente. Y tiene otro nombre, pero son los mismos empleados y prácticamente las mismas funciones, nada más que con otro nombre. Y me decían que si yo no podía cambiar el encabezado, concretando correctamente a quién dirigía mi pedido, no podía ingresar mi petición por mesa de entradas. ¿Qué opinan al respecto? Estoy hablando de una cuestión práctica y algo que me pasó esta mañana. Ustedes tienen una petición, una nota, un oficio, un reclamo, algo que tienen que ingresar a un ministerio. María Luz Valderrama, no se asuste María Luz, hace poquito hemos empezado porque tuve problemas de conexión.
bienvenida y estoy abierto a cualquier consulta que haga. Vuelvo al tema práctico, ¿sí? Hablando de lo que es el interés público, ¿sí? Y de los que son los principios que rigen el procedimiento administrativo. Una empleada hoy de un ministerio me dijo que yo no podía presentar un pedido si no lo dirigía correctamente en el nombre, cargo y persona determinada. ¿Quiénes se alinean con esta señora a quien tuve que explicarle con algo de paciencia por qué me tenía que recibir igual mi presentación, mi petición? A ver, don Javier Pistán, recuérdeme usted, ¿está presente, don Javier? A ver, la idea es que esto sea una clase de ida y vuelta, algo práctico. ¿Puede repetir el ejemplo, Mario Marín? Sí. Esta mañana me pasó, Mario, de tener que presentar una petición formal por ante la mesa de entrada de un ministerio y me dijeron que había cambiado la persona que integraba ese ministerio y se había modificado un poco el nombre del cargo que investiga esa persona. Me decía la empleada de mesa de entrada que no me podía recibir mi inscrito. Y ante mi sorpresa, tuve que explicarle la vigencia de un principio del procedimiento administrativo. ¿Alguien sabe qué principio es el que tuve que esgrimir esta mañana? ¿El de la personalidad del Estado? Sí, muy bien. Jesús López también. De informalismo en favor del administrado. Lo tiene que recibir igual. Y si aún yo lo hubiese presentado en una repartición distinta, tiene la obligación de recibirlo y darle el curso que corresponde, puesto que la omisión o la incorrecta consigna del nombre de la persona que ocupa el cargo no es un óbice para la recepción formal de una petición en sede administrativa. Justamente porque hay principios de orden público que rigen esto, ¿sí? Más allá de que yo haya a lo mejor perseguido un interés privado en la petición, ¿sí? Bien. Decíamos que el derecho administrativo abarcaba no solamente la actividad de la administración pública en sí, sino también toda la actividad que ejercen distintos órganos que pueden estar en dependencia del Poder Ejecutivo, pero que no necesariamente tienen que conformar la estructura de la administración centralizada. Pueden también cumplir función administrativa diversos entes que no forman parte de la administración central y forman parte de lo que es la administración descentralizada, como también otros entes que, si bien no revisten el carácter de persona pública, cumplen cometidos estatales, ¿sí? Como por ejemplo los consejos profesionales, los colegios, que tienen a su cargo la policía de la matrícula, ¿sí? Y el control de las personas que a lo mejor están matriculadas para poder ejercer una profesión, ¿sí? Esta acepción amplia del derecho administrativo es la hoy más admitida y como concepto, ¿se acuerdan que lo nombrábamos al concepto que daba Gordillo, que decía que el derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente en contra de esta? ¿Quién se anima a contarme, si estuvo escuchando algo de la clase pasada, qué significa hablar de la protección judicial en contra
de la función administrativa. Porque es parte del derecho administrativo el estudio de la función administrativa y de la protección judicial en contra de esta. ¿Hay alguna dicotomía en particular? ¿Hay alguna contradicción en esta definición que nos da el maestro Agustín Gordillo? A ver. Victoria, Elizabeth, Santiago. Estoy preguntando a Abigail Medina a ver si me puede contestar. ¿Algún ejemplo de la protección judicial contra la administración? Sí, Mario. A ver, ¿qué ejemplo me puedes dar, Mario? ¿Cuál es la parte del Poder Judicial que funciona como un control dentro del ámbito de este particular poder que tiene a su cargo el control, por lo menos en parte, del actuar de la administración pública? ¿Cómo se llama esa parte? ¿A través de qué acción que vos me nombrabas recién? ¿Sería por la razonabilidad? Mi pregunta más específica es, ¿a través de qué acción judicial o de qué fuero particular es que se puede trabajar como parte controlante de la administración pública? El control de legalidad de la administración pública, ¿quién lo hace? Ese control lo hace el fuero contencioso administrativo. ¿Sí? Es la porción de poder del Estado que, más allá de los organismos específicos de control, como será la Auditoría General de la Nación o la Sindicatura, cuyas estructuras se reproducen en el ámbito provincial y de manera parecida en el ámbito municipal, controla la administración pública y, en su caso, cuando se agota la vía administrativa, existe la posibilidad de que el Poder Judicial, a través del fuero contencioso administrativo, controle el accionar de la administración pública, en particular respecto del alcance y verificación de la legalidad que implica, o sea, legalidad y razonabilidad implica la legitimidad del actuar de la administración pública. Porque recién creo que Ismael me hablaba de la razonabilidad, ¿sí? Yo voy a saltear el tema de lo que es los antecedentes históricos para entrar directamente a hablar de las fuentes, ¿sí? Acuérdense, sí, que tienen que tener en cuenta ustedes el antecedente inmediato de los principales institutos del derecho administrativo, que es a partir del advenimiento del Estado moderno francés, a partir de la Revolución de 1789. Y algunos institutos que nuestro ordenamiento local toma
del derecho anglosajón y del derecho continental americano. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Así entramos en fuentes. ¿Sí? Mario Marín, ¿entendiste el tema que hablábamos recién? Matías. La administración pública los controlan los tribunales. Controlan la potestad reglamentaria. A ver, activa tu micrófono, por favor, Matías. No alcanzo a ver tu pregunta de manera completa. ¿El fuero del que habló depende del Poder Judicial? Sí, María. No puedo, profe, no me lo detecta la compu. A mí me pasaba lo mismo hace rato, Matías. Bueno, y justo acá también preguntaba una compañera tuya, sí, de la distribución de distintos fueros que hay, así como hay fuero civil y comercial, del cual me toca también formar parte, hay también, así como existe el fuero civil de personas y familias, el fuero del trabajo, el fuero penal, existe el fuero contencioso administrativo. Gracias, Lucía. Ahí entro al chat. La administración pública los controlan los tribunales, controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. A ver, Matías, voy a desglosar. A ver, ¿alguien había prendido el micrófono? Bien. Hay dos aspectos importantes de esta pregunta, ¿sí? Recién Matías preguntaba sobre la potestad reglamentaria y el control de legalidad. El Estado está investido de toda una serie de facultades o prerrogativas, mejor dicho, puesto que hay una suerte de situación de subordinación de los administrados frente al Estado. No estamos hablando de una relación de igualdad conmutativa, de una igualdad aritmética, sino que estamos hablando de una igualdad proporcional. No estamos en un plano de igualdad Estado y administrados. Y no porque haya una lesión al concepto de Estado de Derecho, sino que justamente porque rige un supraprincipio de raigambre constitucional, que es el principio del bien común general, como finalidad, como directriz de todo el actuar de la administración pública, es que en virtud de esta particular concepción, nosotros nos encontramos frente a una igualdad distinta de lo que sería una simple compraventa que pueden llegar a hacer ustedes en el ámbito privado, ¿sí? Al hablar del derecho administrativo y al hablar de que es un derecho estatutario y que organiza las funciones del Estado, fundamentalmente la función administrativa, tenemos que tener en cuenta que acá rigen cuestiones de orden público. Por eso, el Estado tiene una serie de potestades y entre esas potestades está la de dictar normas que actúan como fuente del derecho interno, ¿sí? El reglamento autónomo que se dicta en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación no va a ser aplicado en Finlandia, no va a ser aplicado en Turquía, va a regir para el derecho interno de la República Argentina como nación, ¿sí? Y como unidad jurídicamente organizada, en la cual existen toda una serie de estamentos y de jerarquías. ¿Me siguen hasta ahí? Que puede existir un control de esa potestad
Gracias, Matías. Sí, sí la hay. Nada más que está limitado a la posibilidad de impugnación judicial de los reglamentos. Esto realmente es bastante más difícil, puesto que se deben aunar una serie de requisitos para poder impugnar judicialmente un reglamento. Usualmente, el control que se hace desde el ámbito de lo que es el fuero contencioso administrativo es la protección que cada administrado que pueda haber vulnerado algún derecho subjetivo o un interés legítimo puede plantear una suerte de contienda contenciosa que se llama justamente contencioso administrativo, en la cual va a solicitar que un órgano independiente del Estado, como es el Poder Judicial, y un fuero en particular, que es el contencioso administrativo, intervenga para verificar si el obrar del Estado, al momento de dictar un acto administrativo, ¿sí?, entiéndase por acto administrativo a toda declaración de voluntad estatal en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos en forma directa y de manera individual, esa persona afectada por el dictado de un acto administrativo puede solicitar judicialmente el control. Pero ese control va a estar limitado a la legalidad. Es decir, que se va a tener que verificar que la actuación de la administración pública haya sido dentro de los parámetros legales que previamente existían para el dictado de ese acto. Si esa voluntad administrativa está dictada dentro de ese ámbito, el acto es válido y, digamos, ese control queda convalidado por la resolución judicial que dicte el juzgado contencioso administrativo, que en el ámbito de la provincia de Salta son 2 juzgados con asiento en lo que es el distrito judicial del centro. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Matías. Francisco Ignacio. Bien. Sí, profe, vamos bien. Buenísimo. Bueno, más allá de los tropiezos del inicio. Bien. De lo que es fuente, entonces, me interesa que tengan en cuenta que hay una suerte de jerarquía de fuentes, más allá de las distintas clasificaciones. Y por imperativo del artículo 31 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, al que pido que por favor lean, se establecen una serie de jerarquía de normas en el ámbito de lo que es el derecho público interno, en la cual, en primer término, está la Constitución de la Nación y los tratados con otras naciones y organizaciones internacionales que hayan sido ratificados y admitidos como derecho interno. ¿Sí? Después pueden existir otros tratados, otras convenciones que no van a tener esa jerarquía. ¿Qué inciso dijo, profe? Enzo. 75, inciso 22. Enzo. Y artículo 31 de ambos de la Constitución Nacional. Gracias, profe. De nada eso. Lo tengo acá. No lo tengo acá, pero bueno, no me quiero demorar. Bueno, así como teníamos la Constitución de la Nación y los tratados con categoría de tales, fíjense, no sé si llegan a leer lo que dice acá en este librito, bastante ancho. Es un suplemento universitario que publicó la ley que habla de la Constitución Nacional, de los tratados y convenciones con jerarquía constitucional, y también una serie de notas respecto a las reformas de la Constitución de la Nación. Hay toda una serie de convenciones, de los cuales recomiendo la lectura de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, llamada el Pacto de San José de Costa Rica, suscripto el 22 de noviembre de 1969. ¿Sí? Prácticamente por unos días tiene mi edad.
esa convención, ¿sí? Así que bastante vieja ya es. Nadie diga nada de eso. ¿Puede decir de nuevo el nombre, profe? ¿El nombre de qué? De la convención. El Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? Y sobre todo, todos los tratados y convenciones sobre derechos humanos están determinados como norma constitucional. ¿Sí? Fíjense que entre estos tratados podemos nombrar, por decir algunos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto les pido a las chicas, alumnas de la cátedra, que lo lean atentamente, como ser también la Convención sobre los Derechos del Niño, el convenio sobre la eliminación de todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles. Es decir, imagínense todo esto, lo que les estoy diciendo, forman parte de nuestra letra constitucional y esa es fuente directa, fuente material inmediata. Pueden haber otros tratados que no están incorporados como texto constitucional con esa jerarquía, pero siguen siendo importantes fuentes también. Y después en particular ya tenemos las leyes de la nación y los reglamentos administrativos. A nosotros, ¿qué leyes nos interesan? Y fundamentalmente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos con su decreto reglamentario. Es la Ley 19.549. En el ámbito de la provincia de Salta, también la Ley 5.348, que es la Ley de Procedimientos Administrativos para la provincia de Salta, cuyo autor intelectual ha sido fundamentalmente el doctor Agustín Gordillo, quien redactó inicialmente esa norma para la provincia de Mendoza y la provincia de Salta la adopta casi sin modificaciones. Y entrando ya en lo que es materia propia de lo que es fuentes directas del derecho administrativo interno, tenemos a los reglamentos, ¿sí? Dentro de los reglamentos que se pueden distinguir, yo les decía que hay 4 clases de reglamentos: los autónomos, los de ejecución, los de integración y los de necesidad y urgencia. Muchas veces se habla de una tipología especial porque es una manera también de distinguirlos. ¿Y qué es un reglamento? No deja de ser o no deja de participar del mismo concepto que tiene el acto administrativo, pues el reglamento es una emanación de naturaleza normativa efectuada en el ejercicio de la función administrativa que el Estado dicta para que produzca efectos jurídicos de manera directa, pero esta vez los efectos no van a ser individualizados en una persona determinada, sino que están dirigidos a una generalidad de personas. Es decir, la nota distintiva o característica del reglamento es, digamos que sus efectos están dirigidos a la generalidad o a una universalidad de personas. Profe, ¿puede repetir el tercer reglamento? Les hablé del reglamento autónomo, del reglamento de ejecución, del reglamento de integración o delegado y del reglamento o decreto de necesidad y urgencia. ¿Está ahí? Sí, profe, gracias. Bien, gracias, Lucía. Bien. Entonces, entendemos que acto administrativo y reglamento autónomo, ejecución, integración de uno. Bien, Francisco. Perfecto, gracias por publicarlo para todos. ¿Sí? Bien. Entonces, no olvidemos que es una declaración, es una manifestación de voluntad, es una exteriorización concreta de una voluntad que en el caso de la voluntad administrativa, que lo que quiere es que se conozca esa voluntad que la declara
sin necesidad de participación de ningún otro órgano. Por eso se les dice que es una expresión unilateral y que está efectuada en ejercicio de la función administrativa, porque no lo hace con otra finalidad que no sea la de reglamentar cuestiones estrictamente atinentes a la administración pública y produce efectos jurídicos, porque de nada sería emitir un reglamento si no produce ningún cambio, en una modificación en el orbe al cual está dirigida, y se hace en forma directa porque el reglamento se basta a sí mismo. No necesita otro reglamento para ponerlo en funcionamiento, sino que el reglamento tiene una suerte de autonomía normativa. Proyecta de manera inmediata sus efectos jurídicos. Es decir, no está supeditado a la validez o al dictado de otro acto. Obviamente que hay ciertos límites que deben revestir los reglamentos, al punto tal de no violar o no dispensar principios generales del derecho, o la abolición de derechos fundamentales. Quizás de los reglamentos, los que pueden llegar a confundirse un poquito son los de integración o delegación con los de ejecución. Porque mucha gente los confunde a los de integración como que integran una norma. Y en realidad los reglamentos de integración o delegados, mejor dicho, es mejor hablar de reglamentos delegados, son una habilitación o autorización legislativa para que pueda el Poder Ejecutivo dictar normas sobre materias que originariamente son competencia del Congreso o del ente que tiene una función legislativa. Usualmente se utilizan este tipo de reglamentos delegados para delinear de manera más específica cuestiones que a lo mejor están contenidas en una norma más amplia y que por su complejidad o por la actualidad del tema requieren una suerte de actualización bastante continua, como ser, por ejemplo, la reglamentación sobre... Son instrumentos de mejora, me dice Francisco. No entiendo a qué decís con mejoras. Sí, se supone que mejora y nutre a todo lo que es la estructura normativa interna de la administración pública. Si ese es el concepto, sí. Les decía que entonces estos reglamentos de integración lo que hacen es mejora una ley ya publicada, Francisco. Sí, puede darse el caso. Puede haber una ley marco que establece ciertas pautas de actuación del Estado frente a estupefacientes, pero quizás delega en el Poder Ejecutivo la determinación de cuáles son las sustancias que se consideran nocivas. Y como se pueden ir modificando o creando drogas nuevas, puede hacer falta entonces que haya una suerte de actualización reglamentaria que recae en el Poder Ejecutivo, más allá de que pueda existir una norma genérica que hable sobre estupefacientes e incluso cuestiones de materia penal, por ejemplo, ¿sí? Para el tráfico, el microtráfico, ¿sí? ¿El reglamento delegado es similar al de la ejecución? No es lo mismo, justamente por eso le quería distinguir, porque el reglamento de ejecución lo que hace es poner en funcionamiento una norma. Lo que hace el reglamento de integración o delegación es integrar o completar una norma que no está especificada para algunos aspectos. Se distingue justamente del reglamento de ejecución porque hay normas que necesitan algún tipo de norma que la pone en ejecución, como ser, por ejemplo, el caso de nuestra ley de procedimientos administrativos. Nuestra ley nacional de procedimientos administrativos tiene un decreto reglamentario que es la que, facilita la ejecución de esa norma, puesto que, por ejemplo, si la norma genérica establece la posibilidad de articular un recurso administrativo, ese reglamento, para ejecutar esa norma, va a establecer cuál va a ser la formalidad del escrito,
qué extensión va a tener, cómo se va a presentar, cuál es el horario, cuál es el requisito, eventualmente el requisito previo, ¿sí? Y eso se distingue del reglamento autónomo, que el reglamento autónomo lo que hace es simplemente definir una cuestión de orden interno y establece una norma general. Por ejemplo, el régimen de ascensos, el régimen de ingreso, el régimen de horario, el régimen de licencias, ¿sí? Eso lo que hace ese reglamento autónomo es determinar ciertas materias que establecen pautas de orden, más que nada de orden interno, ¿sí? El delegado completa una norma. Sí, el delegado completa una norma, Mario, y el de ejecución la pone en funcionamiento. Sí, está bien, está bien. Y vamos al otro reglamento que es importante, sobre todo en este último tiempo, que es el que contempla el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, y es el que se llama Reglamento de Necesidad y Urgencia. Y es un reglamento especial que se dicta dentro de un marco fáctico muy particular. Debe existir una situación excepcional o de emergencia pública que requiera una atención y respuesta urgente porque no hay. El caso de la pandemia, sí, Francisco, exactamente. Es el caso de los DNU que se han dictado. Necesita una respuesta urgente, por lo tanto, no puede esperar a que el Congreso o la legislatura inicie sus sesiones. Sí tiene un límite que no puede dictarse este reglamento de necesidad de urgencia o estos reglamentos para cuestiones que son de competencia exclusiva de los órganos legislativos. Por ejemplo, lo que es materia penal, tributaria, del régimen electoral o de partidos políticos. Sobre ese tema no se puede dictar un decreto de necesidad de urgencia. Y tanto nación como provincia establecen una serie de pautas para la validación posterior, puesto que en el ámbito de la nación, por ejemplo, se somete, una vez que por acuerdo general de ministros, con refrendo del jefe de gabinete, se puede dictar un reglamento de necesidad de urgencia que posteriormente es sometido a control de una convención bicameral permanente. La que debe, digamos, dictaminar sobre su procedencia para que se incorpore o no al derecho interno. Hay una serie de plazos que se establecen a nivel nacional, cuestión que todavía no está reglamentada. En el ámbito de la provincia de Salta también están contemplados, nada más que en el ámbito de la provincia de Salta, si bien tiene una suerte de sometimiento a un control normativo, si transcurre determinado tiempo, el decreto de necesidad de urgencia pasa a ser automáticamente ley. Por último, y ya llegando casi a las 6 de la tarde, tenemos las otras fuentes que calculo que no hay inconveniente, que son lo que les nombraba hace un ratito: jurisprudencia, doctrina, costumbre, analogía, los principios generales. Jurisprudencia, más que nada, las decisiones reiteradas y habituales. Para el cambio de gabinete, ¿tiene que hacer un reglamento el presidente? ¿Un reglamento autónomo? No, directamente dicta un acto administrativo que adquiere la forma de un decreto y dispone el cese de funciones de fulano de tal y el nombramiento de fulana o fulano de tal. Nada más. Bien. Gracias, Mario. No, de nada. Y bueno, lo que son las decisiones habituales, reiteradas, de los órganos jurisdiccionales sobre situaciones jurídicas similares o análogas es lo que conforma la jurisprudencia. La doctrina es, bueno, es el comentario que hacen de las normas y de la actuación estatal tratadistas con cierta jerarquía que se lo toma, digamos, como referencia. Más allá de que puedan haber distintos criterios, como por ejemplo cuando se clasifican las fuentes. Cada autor tiene a lo mejor una clasificación distinta de las fuentes, pero no dejan de reconocer que las fuentes principales son Constitución, Tratado, Ley
reglamentos, ¿sí? Jurisprudencia, doctrina y la costumbre también, como comportamiento continuado y reconocido axiológicamente por una comunidad. Y bueno, otra fuente que también se toman del derecho, sobre todo del derecho privado, que es la analogía, que es la interpretación que se hace a determinada situación y la solución a la que se arriba en comparación con casos similares, aun cuando no existe una norma concreta o específica que reglamente tal o cual situación. Y entre esos también los principios generales del derecho, que son ciertas pautas generales de actuación repetidas, y que, bueno, han tenido más que nada su basamiento en el abrevar de fuentes del derecho anglosajón, como ser, por ejemplo, y sobre todo del derecho americano continental, como ser, por ejemplo, la forma republicana de gobierno, la igualdad ante la ley, el respeto a las garantías constitucionales, al debido proceso, al hecho de que nadie puede ser privado de sus bienes o de su propiedad, sin previa calificación de interés público, o ser juzgado sin que exista una ley previa. Bueno, toda una serie de principios como el que hablábamos nosotros hace ratito de lo que es el bien común general. Siendo las 18:02 según mi teléfono, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Les pido disculpas por el atraso, había inconvenientes de conexión, tuve que cambiar de lugar y de máquina. Pero estos minutitos, si me permite el sistema, quería ver si hay alguna duda, alguna pregunta, como repaso y como cuestiones prácticas que teníamos que tomar de lo que hemos estado viendo. Estoy abierto a cualquier consulta, por favor. Profe, la diferencia entre acto y hecho administrativo. Sí. Ya voy, Francisco. La diferencia entre acto y hecho administrativo es que el acto se puede identificar como una declaración concreta, ¿sí? De la voluntad administrativa. Sí, Sandra, por favor, se puede retirar, ningún problema. Muchas gracias por participar. De nada, Matías, por favor, ha sido un gusto. La diferencia entre hecho y acto es que el acto está individualizado como una voluntad de la administración que se dirige a una persona en particular. Puede ser hasta incluso un semáforo, ¿sí? Pero no deja de ser una voluntad que está dirigida a una persona en particular o a un grupo de personas que están, volvemos al caso del semáforo, circulando en un sentido. El hecho es un acontecimiento que puede o no depender de una voluntad de una persona o de un ente o de un órgano, hasta puede ser un hecho natural. Ahora, estos hechos, para que sean hechos administrativos, tienen que tener algún tipo de repercusión en lo que es el ámbito público. En el ámbito, no sé, dentro de un procedimiento licitatorio, la apertura de sobres es un hecho administrativo, porque lo que uno que hace es materialmente verificar cuáles son las ofertas, clasificarlas, pero ya la calificación o la preadjudicación importa ya otro tipo de actuación de la administración. Si cae una rama de un árbol dentro de lo que es el estacionamiento medido, de lo cual la municipalidad cobra un derecho, dará eventualmente lugar a algún tipo de reparación. Si cae un rayo en un árbol en medio de una finca, no produce ningún efecto administrativo, más allá de la pérdida lamentable de ese forestal, ¿sí? ¿Entendiste la diferencia entre acto y hecho? Sí, profe, gracias. Nada, Lucas. ¿Alguna otra pregunta? Francisco, en realidad la integración no es un principio, es un reglamento, ¿sí? Los principios son otros.
pero el principio de integración es, o sea, el reglamento de integración es un reglamento que se delega en el Poder Ejecutivo sobre materias que por su especialidad o por su novedad escapan a lo mejor a la previsión que puede tener un legislador. Por eso te hablaba de tomar como ejemplo en materia de estupefacientes. Francisco, ¿qué es lo que sería proporcional? No entiendo. A ver, voy al chat. Las delegaciones para la reglamentación. Sí, lo que es, a ver, es muy buena tu pregunta, puesto que yo te voy a leer un artículo que es el que habilita la delegación reglamentaria o la posibilidad de dictar reglamentos delegados, es el artículo 76 de la Constitución de la Nación y dice que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Es el principio general. Salvo, dice, en materias determinadas de administración o de emergencia pública. ¿Y cuáles son las determinadas materias de administración o de emergencia pública? Bueno, puede haber un sinfín de determinadas materias de administración o un sinfín de situaciones de emergencia pública. Así que acá, más allá de que la Constitución de la Nación habla de una regla y una excepción, te diría que más que nada la excepción se convierte en la regla. ¿Sí? Léelo después del artículo 76, el primer párrafo sobre todo. Bien. ¿Alguien más? Bueno, listo, profe, muchas gracias. Estaba anotando. Me retiro, tengo clase. Bueno, Francisco, muchas gracias por participar. Enriquecedor su aporte. Y a todos, me despido. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo dentro de poco, espero sin inconvenientes técnicos. Gracias, María Milagros, Marianela.